El tema del día de hoy, mis amados hermanos, ya ustedes lo saben, los dos testigos del Apocalipsis. La semana pasada tocamos el ángel y el librito, ¿ok? Hoy vamos a continuar con los dos testigos del Apocalipsis. Estamos en el capítulo, capítulo 11, ¿ok? De Apocalipsis. Gloria a Dios. Así que hoy, mis amados hermanos, el tema está bastante interesante. No vamos a profundizar, pero la verdad que este capítulo me sorprendió bastante. Mis amados hermanos, siempre que vuelvo a leer o a estudiar la Biblia, mis amados hermanos, aprendo. Sí, págalo. Perfecto. Thank you. Gracias por la gente que nos ayuda acá. Dios bendiga a mi esposa. No, está bien. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, entonces, mis santos, vamos a entrar rápidamente. Permítame preparar aquí para los que no trajeron sus Biblias, puedan disfrutar, mis santos, de la palabra del Señor. Ok, el tema del día de hoy, los dos testigos del Apocalipsis. Y vamos a empezar a leer, mis santos, en el capítulo 11, verso 1 hasta el versículo 14. ¿Ok? Son 14 versículos donde vamos a estar chequeando. Pero, mis santos, vamos a ir como siempre, versículo por versículo. ¿Ok? Y como acostumbro, yo siempre remarco las partes importantes o las partes que yo quiero recalcar. Entonces vamos a leer corrido y después vamos a explicar parte por parte. Por lo menos estos dos versículos. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Ok? 42 meses. Entonces permítanme regresar, mis amados hermanos, y vamos a hablar acerca de esto. Acuérdense, mis santos, nos vamos a primeramente ubicar en espacio y tiempo para entender esta profecía, este capítulo de Apocalipsis. Mis amados hermanos, está un poquito, tal vez no complicado, pero si nosotros nos ubicamos en espacio y tiempo, vamos a ver que lo vamos a entender mejor. Entonces, mis santos, el apóstol Juan escribió este libro del Apocalipsis aproximadamente antes del año 100, ¿ok? Después de Cristo, en el primer siglo. Entonces, mis amados hermanos, algunos dicen exactamente en el año 99 después de Cristo, pero históricamente hablando, mis amados hermanos, el templo, porque acá menciona el templo de Dios, y es importante, mis amados hermanos, recordar que el templo de Dios en Jerusalén fue destruido, ¿ok? Por el general Tito, ¿ok? En el año 75 o en el año 70. ¿Ok? De 70 a 75, mis amados hermanos, en ese año Jerusalén fue rodeada por el ejército romano. ¿Ok? Esa historia muchas veces les he explicado yo. Los mataron de hambre, la gente empezó a comer las cortezas de los árboles, empezaron a comerse el cuero de sus zapatos, empezaron a comerse a sus propios hijos y aún sus placentas, y después fueron derribados las murallas, entrados y destruidos, y prendieron fuego totalmente. ¿Ok? Ahí fue, mis amados hermanos, que la ciudad de Jerusalén y específicamente el templo de Dios fue destruido. Y para el tiempo que el Apocalipsis fue escrito, el templo ya no existía. ¿Ok? 25 años antes fue destruido. Entonces la pregunta del millón, mis amados hermanos, ¿de qué templo está hablando Dios? Porque ahí en el versículo 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una caña de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Fíjense ustedes, se los voy a volver a poner. ¿Ok? Entonces me fue dada una caña semejante a una caña
semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran, al altar y a los que adoran en él. Qué tremendo manera de empezar, mis amados hermanos, un capítulo, ok, mencionando el templo, ok, de Jerusalén, mis santos, cuando ya no existía para los tiempos del apóstol Juan. Entonces esto, mis amados hermanos, a mí me puso a investigar. Dije: ¿de qué están hablando? Porque no hay templo. Entonces he estado leyendo algunos libros de teología y algunos comentaristas acerca de esto. Entonces, mis santos, hay dos teorías, dos hipótesis al respecto. Unos dicen, mis santos, que el tercer templo tiene que ser construido. Aunque no hay en ninguna parte de la Biblia una orden de parte de Dios de construir, ok, el tercer templo. Ok, otros dicen ya el quinto templo o el cuarto templo. Ok, porque dividen en diferentes etapas los templos de Dios. Pero por lo menos así que a simple vista, nosotros conocemos dos templos: el templo que construyó Salomón y el templo que construyó el rey Herodes. Ok, por lo menos conocemos así a simple vista dos templos. Ok, el templo de Salomón fue destruido, mis amados hermanos, cuando Jerusalén fue invadido por el rey de Babilonia, por Nabucodonosor. Y el segundo templo fue destruido, mis santos, por el ejército romano. El segundo templo fue el que pisó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un tercer templo que aparece, mis santos, y este es interesante, mis amados hermanos. He estado leyendo e investigando acerca de esto y sacando los números, mis amados hermanos. Muy probable, algunos dicen que muy probable, mis amados hermanos, que la construcción del tercer templo de Jerusalén sea la última señal que la iglesia de Jesucristo va a recibir. Eso, mis amados hermanos, es impresionante, como que Dios de todas maneras, mis amados hermanos, como que nos quiere ayudar para que seamos salvos. Eso es impresionante. Ahora, préstenle atención esto, mis amados hermanos, al versículo 2. Permítame y se los pongo el versículo 2. Y verán, mis santos, impresionante: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Ok? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es very interesante. 42 meses hollarán la ciudad santa a los gentiles, que sería el patio de los gentiles, mis amados hermanos. He empezado a sacar los números acerca de esto y la verdad me asustó, mis santos, porque es interesante todo esto. En los siguientes versículos, Dios le dice al apóstol Juan, mis amados, que él enviará a sus dos testigos, que exactamente de eso se trata esta enseñanza. Y los dos testigos van a profetizar por 1270 días. Entonces, los 1270 días, hablando en números redondos, son exactamente 3 años y medio. ¿Ok? Lo mismo, los 42 meses también son 3 años y medio. Con la mínima diferencia, mis amados hermanos, ¿ok? Que los ángeles predicarán 3 años y medio. ¿Ok? Los 1270 días divididos en los meses, mis amados hermanos, da exactamente 3 años y medio y 3 días y 3 horas o 3 cuartos de día, algo así. Es impresionante todo esto, mis amados hermanos. Yo no me dejo de sorprender de cómo las cosas de Dios están llevando, mis santos, cómo los números impresionantes nos hablan. Es impresionante, mis amados hermanos. La verdad que he estado sumando, restando, mis santos, los números, porque a mí me gustan esas cosas, no para enseñarlo, más que todo es para mí, pero quiero comentarles un poquito acerca de esto. Entonces, mis amados hermanos, estaba yo calculando los números de que los ángeles van a predicar, los dos testigos de ángel que van a predicar 1270 días. ¿Ok? Que serían exactamente, mis amados hermanos, los primeros 3 años y medio
y 3 días de la gran tribulación. Entonces, vamos a un poquito a hablar de esto, pensar tal vez en voz alta. Entonces, ¿qué significa todo esto, mis amados hermanos? Que los 2 testigos del Apocalipsis, mis amados hermanos, muy probablemente, no tenemos ninguna seguridad, van a aparecer al día siguiente que suceda el rapto de la iglesia. O sea, la iglesia es llevada, mis amados hermanos, y los 2 testigos del Apocalipsis, ¡pum!, aparecen al día siguiente. Porque los números tienen que ser exactos, mis amados hermanos. No pueden venir ni siquiera un mes atrasado. ¿Ok? Y hay algunos teólogos que dicen que van a venir, mis amados hermanos, 17 días antes de que suceda el rapto. ¿Ok? Sacando números del calendario hebreo, mis amados, y sacando del calendario gregoriano un mes y medio antes. Así que la iglesia, mis amados hermanos, muy posiblemente nosotros logremos ver tal vez los 2 testigos. ¿Ok? Ahora, la mitad de la iglesia que se va a quedar aquí en la gran tribulación, ellos sí lo van a ver. Pero estamos hablando, mis amados hermanos, hipotéticamente que nosotros no vamos a ver la gran tribulación. Eso es por lo menos nuestra esperanza, de que nosotros seamos arrebatados al cielo antes que empiece el primer día de la gran tribulación, antes que se abra el primer sello. Por lo menos eso es nuestra teología, mis amados hermanos. Acuérdense que el rapto sucede en el capítulo 4 del Apocalipsis. Pero el capítulo 11 del Apocalipsis, mis amados hermanos, yo lo he estado tratando de meter en qué tiempo le pongo. Y mis amados hermanos, la mejor manera de ubicarlo en el tiempo es apenas suceda el rapto. Apenas suceda el rapto. Ahora, esto es lo interesante. Cuando los 2 testigos empiezan a predicar, mis amados hermanos, en Jerusalén o en todo el mundo, me imagino que viajarán por todo el mundo porque van a estar predicando por 3 años y medio y 3 días y medio. Mis amados hermanos, para cuando los 2 testigos empiecen a predicar, el templo ya tiene que estar construido. Eso es lo que a mí, mis amados hermanos, nos podemos estar hablando toda una noche solo en estos 2 versículos. Porque el versículo 1 empieza diciendo: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate y mide el templo de Dios. ¿Se da cuenta? Y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo, no lo midas. Entonces, mis amados hermanos, esto me llevó a pensar, para cuando los 2 testigos empiecen a predicar, el templo ya tiene que existir. Ahorita no hay ningún templo, mis amados. Entonces, fíjense esto, cómo son las cosas impresionantes, mis amados hermanos. ¿Qué necesitan los israelitas, o específicamente los judíos, mis amados, para que se construya el tercer templo? Mis amados hermanos, que según algunos teólogos sería la última señal para que la iglesia se prepare. No se puede preparar, no se puede construir el tercer templo, mis amados hermanos, por esta razón. Permítanme ponérselo en sus pantallas, esta imagen. Este es el lugar donde tiene que ser construido el tercer templo de Salomón. Pero no se puede construir porque en ese mismo lugar está ese domo cúpula de los árabes. Ellos lo llaman el domo de la roca o la mezquita de Omar. Mis amados hermanos, ese es el mismo lugar donde estaba el primer y el segundo templo de Jerusalén. Porque los judíos le dieron la espalda a Dios, Dios les echó de su tierra, y como estaba vacía, mis amados, los árabes lo ocuparon y levantaron su mezquita ahí, mis amados hermanos. ¿Ok? Y ellos lo llaman el tercer lugar más sagrado del Islam. El Islam es una religión, mis amados hermanos, anticristiana. Hay pastores que no entienden esto. El Islam no tiene arte ni parte ni con el judaísmo ni con el cristianismo.
Ahora, mis amados hermanos, este es muy importante, esto es impresionante. Permítanme volver a sus pantallas y les voy a explicar esto. Para que el tercer templo sea construido, esa cúpula de la roca o la mezquita de Omar tiene que desaparecer, tiene que derrumbarse, porque en el mismo lugar se va a construir el tercer templo de Salomón. Ahora, usted sabe que los judíos no lo pueden derribar eso, porque si lo derriban se levanta todo el mundo islámico. Ahora, esta misma semana, mis amados hermanos, ustedes saben muy bien las noticias que Gaza atacó a Israel aproximadamente con 1500 proyectiles, mis amados hermanos, con 1500 cohetes, ¿ok? Todo eso ustedes lo saben muy bien, pero fíjense qué impresionante es todo esto, mis amados hermanos. Fíjense ustedes, mis santos, la guerra que empezó, es una guerra, no empezó esta semana, es una guerra de hace, mis amados hermanos, 3000 o 4000 años. Ese problema nunca se va a solucionar. Mis santos, si usted tiene buena memoria, siempre ha habido ese pleito entre esas dos comunidades, mis santos. Entonces eso no se va a solucionar. El único que lo va a solucionar va a ser el anticristo, o literalmente nuestro Señor Jesucristo. Pero volviendo al tema, esta misma semana, ustedes saben, mis amados hermanos, fueron lanzados los proyectiles sobre Israel, y algunos proyectiles con toda la capacidad de alcanzar hasta Jerusalén. Fíjense ustedes, si uno de esos proyectiles llega hasta Jerusalén, literalmente al lugar santo donde está, mis amados hermanos, este edificio de los árabes, y un cohete cae ahí y lo derriba, eso, mis amados hermanos, da el primer pie para la construcción del tercer templo. Fíjense ustedes cómo ha sido esta semana impresionante. Ahora, si los árabes con los cohetes que están lanzando hacia Israel no lo destruyen, puede pasar otra cosa. ¿Cuál? Que los israelitas lo destruyan y le echen la culpa a los árabes, diciendo que ellos están lanzando los cohetes y que ellos no pudieron evitarlo. Porque ustedes saben muy bien que Israel lanza otros cohetes y destruyen los cohetes en el aire. Entonces, mis amados hermanos, mire, todas las cartas están sobre la mesa. En cualquier momento este edificio va a caer y el tercer templo se va a levantar, que sería la última señal para que la iglesia se arrepienta. Entonces, mis amados hermanos, he estado viendo cuánto tiempo puede llevar construirse. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos, derribad de este templo y en 3 días lo levantaré? ¿Se acuerdan? Fíjense ustedes la frase de Jesucristo. Y ellos decían, en 42 años fue construido este edificio, le decía. Entonces, mis amados hermanos, ¿será que cuando este edificio o esta mezquita de Omar sea derribado, los judíos van a tardar 42 años? ¿42 meses? Mis amados hermanos, ¿cuánto tiempo crees que pueden durar? Yo creo que, mis amados hermanos, si algún día esa mezquita de Omar es derribado, los judíos lo pueden construir en una semana. El tercer templo, en una semana. Y como prueba, mis amados hermanos, tenemos que en esta pandemia los chinos construyeron un hospital, no sé si de 3 o de 7 o de 10 pisos, en 10 días. En 10 días los chinos construyeron un hospital, mis amados hermanos. Así que hay la tecnología para construir un templo en una semana. En una semana, mis amados hermanos, el templo puede ser construido. Lo único que se necesita es que esta mezquita de Omar sea derribada, y estamos en la semana que corre peligro, mis amados hermanos. Esta semana ustedes saben muy bien que llovieron cohetes sobre Israel, y algunos con toda la capacidad de llegar hasta Jerusalén. Entonces, fíjense ustedes, impresionante todo esto, mis amados hermanos. La verdad que a mí me sorprendió, mis amados hermanos. Estaba sacando algunos números, mis santos. Muy posible, mis amados hermanos, que el tercer templo, si es que se construyera,
se va a construir 17 días antes que suceda el rapto. ¿Ok? O 17 días después. Estamos ahí. De alguna manera, mis amados hermanos, yo les tenía un video que se me fue ahorita. En Jerusalén hay un instituto que se llama el Instituto del Templo, una organización que se llama el Instituto del Templo, que ya tienen todo listo. Ustedes pueden ir a las redes sociales y escriba el Instituto del Templo o ponen el tercer templo de Jerusalén. Y usted va a ver, mis amados hermanos, que está todo listo. Ya tienen la maqueta, los planos. Estoy seguro que la construcción ya está, simplemente están esperando que ese cúpula de roca caiga y ¡boom! Levantan como los chinos en 10 días un templo. Usted sabe que la infraestructura para un hospital es mucho más complicada que para un templo. Ok, yo soy constructor y sé muy bien que la construcción de un hospital lleva muchísimo cablerío, plomería y un montón de cosas, pero un hospital no necesita más que aire acondicionado y iluminación. Entonces, el mundo tiene toda la capacidad de construir un templo en una semana. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo interesante de este pasaje que estábamos leyendo. La verdad que me llamó mucha la atención, porque no hay ni una sola orden de parte de Dios de la construcción del tercer templo. Pero en Apocalipsis vemos que Dios le dice a Juan: mira el templo. Mira el templo. ¿Ok? Es interesante. Levántate y mira el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Entonces se supone que ahorita no hay templo. ¿Qué templo va a medir? Entonces eso llega a la conclusión de que sí o sí tiene que haber un templo. Pero mis amados hermanos, la otra teoría es, mis amados hermanos, que el apóstol tiene que medir el templo espiritual. El templo espiritual es, mis amados hermanos, nosotros somos el templo de Dios. El apóstol dice en sus epístolas: vosotros sois el templo de Dios. Nuestro corazón es el templo de Dios. Así que, mis amados hermanos, antes de que suceda el rapto, mis amados, tal vez los dos testigos con su profecía, con su predicación, va a medir nuestro corazón, a ver si está calibrado con Dios. A ver si lo que nosotros decimos que amamos a Dios, a ver si realmente lo amamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se dio vuelta y encontró un montón de gente detrás de él y le dijo: ustedes me siguen porque les he dado de comer? Ustedes me siguen por los panes y los peces, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿será lo uno o lo otro? Ahora, si el tercer templo no se construiría, mis amados hermanos, entonces lo otro sería que Dios va a venir a medir nuestro corazón. ¿Será que nuestro corazón está, mis santos, calibrado con Dios? Esta vara de medir simboliza la palabra de Dios. Estaba estudiando en el Apocalipsis, en Ezequiel capítulo 40, mis amados hermanos, aparecen 34 veces la palabra medir. 34 veces. Y todas esas veces que aparece, mis amados hermanos, aparece como la palabra de Dios para medir nuestra vida. ¿Ok? Les tengo un versículo bíblico para leer aquí, mis amados hermanos. Ahora, hay un dato curioso. En el versículo 2, nunca vamos a salir del versículo 2 y 1, mi santo. En el versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no la midas. Esto lo curioso, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ¿por qué va a medir el templo, el altar y a los que adoran en él, y no va a medir el patio de afuera? ¿Ok? Porque están los gentiles, dice ahí. Entonces estaba pensando en este pasaje, mis amados hermanos. Lo único que se me vino a la mente es: ¿por qué Dios va a medir su templo, el altar y a los adoradores, y no va a medir a los gentiles? En otras palabras, Dios va a medir a sus hijos, pero a los que no son sus hijos no los va a medir. ¿Qué significa todo eso, mis amados hermanos? Significa que Dios va a disciplinar a sus hijos,
pero no va a disciplinar a los que no son sus hijos. Eso es la enseñanza más contundente. Cuando usted va a disciplinar, cuando ve 2, 3 niños allá afuera que están haciendo alguna cosa mal, entre ellos está tu hijo, al que usted le va a dar un cincho, una llamada de atención, es a tu hijo, no a los otros. Porque nadie se mete con hijos ajenos. Y la Biblia también dice, mis amados hermanos, lo siguiente: los hijos de Dios serán medidos, no los hijos del diablo. Miren lo que dice, esto está interesante. Eso está en Hebreos capítulo 12, versos 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, por qué Dios va a medir su templo? O sea, el templo físico, o sea, el templo espiritual, que es tu corazón. ¿Se da cuenta? ¿Y de por qué no va a medir a los gentiles, a los que no conocen a Dios? Mis amados hermanos, porque Dios disciplina a sus hijos, no a los bastardos. Mis amados hermanos, por eso nosotros nos tenemos que poner contentos cuando Dios nos disciplina. Por eso nos tenemos que poner contentos. ¿Hay algo en tu vida, mis amados, en esta semana usted haya visto que le ha parecido disciplina? ¿Hay algo que usted diga, ¿por qué Dios me hace esto a mí? ¿Por qué? Porque sos su hijo. Porque si no fuera su hijo, no te disciplinaría Dios. Porque Dios no disciplina bastardos. Dios disciplina a sus hijos. Por eso, cuando Dios le dice al apóstol Juan, mide el templo, el altar y a los adoradores, porque son sus hijos. A ellos Dios va a disciplinar, no a los bastardos. Así que espero que todos los que me están viendo de alguna manera hayan sido disciplinados por Dios. No por su pastor. Yo no quiero disciplinar a nadie, mis amados, pero yo también necesito la disciplina de Dios. La disciplina de Dios, mis amados hermanos, viene solamente cuando somos hijos de Dios. Pero si somos bastardos, nadie va a prestarnos atención. Usted no le va a dar ni un resfrío. Pero si usted es hijo de Dios, usted va a recibir los azotes de Dios. La misma Biblia, el mismo pasaje donde leímos, dice que Dios azota a sus hijos. Puede azotarte con una enfermedad, puede azotarte con una dolencia, puede azotarte con una pobreza, puede azotarte con cualquier cosa que traiga sufrimiento a tu vida. Eso es el azote de Dios, esa es la disciplina de Dios. Si se os deja sin disciplina, dice la Biblia, entonces sois bastardos. Así que confío en Dios, mis amados hermanos, aunque no es agradable decirlo, confío en Dios, que Dios te haya disciplinado o que te discipline. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo, volviendo aquí, mis amados hermanos, vamos a saltearnos rápidamente al versículo 3, porque esto si no, nunca nos lo vamos a terminar. Gloria a Dios. Entonces, vemos ahí el templo va a ser medido y no se va a medir el patio de afuera que le pertenece a los gentiles. La gente que no son hijos de Dios vienen como de turistas al templo, siempre están en el patio, nunca están adentro, hablando espiritualmente, ¿verdad? Nunca se comprometen con las cosas de Dios, nunca ayudan, nunca sirven, ¿ok? Están ahí como turistas, opinólogos. Me gustó, no me gustó la alabanza, pero nunca se entran hasta el templo. Solo están en el patio, hablando espiritualmente. Pero no le quiero predicar, vamos a estudiar todo esto. Vamos a saltearnos rápidamente al versículo 3, cómo sigue toda esta historia acerca de los 2 testigos. Verso 3, y daré, ahí vienen los 2 testigos, a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días. Eso equivale, ya les dije hace rato, 3 años y medio más 3 días. Vestidos de cilicio. Eso significa ropa áspera. Estos testigos son los 2 olivos
y los 2 candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aleluya. Permítame regresar a sus pantallas. Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí, mis amados, que los 2 testigos van a profetizar por 1270 días, mis amados hermanos, que son 3 años y medio. O sea, de los 7 años de la gran tribulación, la primera mitad, ellos van a profetizar. Por eso yo les dije que muy probable empiezan a profetizar al día siguiente de que suceda el rapto. Al día siguiente del rapto empiezan a profetizar estos 2 testigos, mis amados hermanos. Es impresionante, van a estar vestidos de silicio, significa que van a profetizar en símbolo de lamento, de dolor. Los israelitas en los tiempos bíblicos se vestían con ropa áspera, ¿ok? Ropa de lana de oveja que picaba la piel, que raspaba la piel. Eso lo hacían en símbolo de luto, de dolor. Mis amados hermanos, ¿se acuerdan cuando David, creo que cuando murió su hijo Jeroboam, si no me equivoco, ¿ok? O Jonatán, se me van los nombres, ustedes saben mejor que yo, se vistió de silicio en señal de luto. Entonces, estos 2 profetas van a ser vestidos en señal de luto, mis santos. Tal vez van a estar vestidos de negro, como los hombres de negro, no tengo idea, pero más o menos es la idea. Estos son los 2 testigos. Hay mucha especulación de quiénes van a ser estos 2 testigos, mis amados hermanos. Otros dicen que van a ser Elías y Enoc. ¿Por qué ellos 2? Porque son las únicas 2 personas que no vieron muerte, o sea, que no murieron. La Biblia dice en Génesis que Enoc tenía tanta fe en Dios que fue llevado por Dios. O sea, que no vio muerte, caminó con Dios. Y Elías, mis santos, en los tiempos de los reyes, dice que vino un carro de fuego y se lo llevó al cielo. Así que 2 personas que no vieron muerte. Y entonces, muchos teólogos dicen, mis amados hermanos, que ellos 2 personajes son los que van a venir. Y otros dicen que no, que van a ser Moisés y Elías. Lo único seguro aquí es Elías. Elías de seguro va a estar, mis amados hermanos, el profeta Elías, el profeta que hizo frenar exactamente, mis amados hermanos, al rey Acab. Entonces, hay más, como diría, más acuerdo, mis amados hermanos, en que van a ser estos 2 testigos, van a ser Elías y Moisés, porque también hay un pasaje cuando Jesús fue transfigurado, mis amados hermanos, ¿se acuerdan cuando llevó a 3 de sus mejores amigos, de sus mejores discípulos, y se transfiguró? Jesús mostró su verdadera gloria a sus discípulos y aparecieron Moisés y Elías en ese momento al lado de él. Este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 17, verso 1, lo vamos a leer para que ustedes vean cómo es esto. Miren lo que dice ahí en Mateo 17, verso 1 al 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. De aquí es donde la gran mayoría de los teólogos sacan de que estos 2 testigos del Apocalipsis serán Moisés y Elías. Y la verdad, yo creo también que van a ser Moisés y Elías, porque los milagros que van a hacer estos 2 profetas serán los mismos milagros que Moisés y Elías hicieron en su tiempo. Entonces, mis amados hermanos, sí va a ser todo interesante. Todo esto, mis santos, va a estar impresionante. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a saltar al versículo 5 del capítulo de Apocalipsis donde estamos estudiando, mis amados hermanos. Vamos a seguir avanzando porque ya avanzó la hora. Permítanme y se los voy a poner en sus pantallas. Miren lo que dice en el versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, ¿a quién? A los 2 testigos. Sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño,
debe morir él de la misma manera. O sea, de estos dos testigos van a tener un poder sobrenatural de parte de Dios. Verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¡Wow! Impresionante el poder que Dios les va a entregar, mis amados hermanos. Fíjense ustedes el nivel de poder, mis amados hermanos. Nadie le va a poder hacer daño, mis amados hermanos, todo el tiempo que ellos van a querer profetizar. Y su profecía va a durar 1270 días, mis amados hermanos. ¿Ok? Y durante ese tiempo nadie le va a poder tocar. Va a salir fuego de su boca cuando alguien va a querer dañarlos. Y esto, mis amados hermanos, es porque la gente va a querer asesinarlos. La gente va a querer matarlos con ellos. Ahora, ellos tienen poder, mis amados hermanos. Fíjense ustedes el poder que tienen. Tienen el poder para cerrar los cielos todo el tiempo de su profecía. Eso significa que después de que suceda el rapto, mis amados, los primeros 3 años y medio no va a haber una sola gota de lluvia. Miren cómo empieza la gran tribulación, mis amados hermanos. Fíjense ustedes cómo empieza la gran tribulación. Simplemente es impresionante todo esto. No sé si a ustedes, mis amados hermanos, los impresiona, pero acuérdense en la Biblia, ¿quién fue que cerró los cielos por 3 años y medio? Exactamente la misma cantidad de tiempo. El profeta Elías. Ahora, bíblicamente, ¿quién fue el que convirtió las aguas en sangre? Mis amados hermanos, ¿quién fue? Moisés. Entonces, no es una locura decir que estos dos testigos van a ser Elías, mis amados hermanos, el profeta Elías y Moisés. Estos son los dos testigos, mis amados hermanos, que le van a profetizar. Elías simbolizando el espíritu de la profecía, o a los profetas del Antiguo Testamento y obviamente del Nuevo Testamento también. Y Moisés simbolizando la palabra de Dios, la ley de Dios, o la Torá para los que lo quieran llamar así, o el Pentateuco o el Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, es el símbolo que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, estos dos testigos van a tener un poder impresionante. No va a haber ningún ejército les va a poder hacer frente, mis amados hermanos, durante 3 años y medio y 3 días. Ellos van a estar predicando, paseándose de aquí para allá. Me imagino en los noticieros va a salir los dos testigos. Llegaron a Washington, D.C. Los policías no les pueden ni tocar. Hay policías que le quisieron agarrar o gasificar y murieron en el instante. Los dos testigos están llegando a Londres. Un montón de gente esperándolos. Mucha gente insultándolos, pero el que lo quiera hacer daño le sale fuego de la boca de ellos. Me imagino que eso va a ser impresionante. Mis amados, los 7 años de la gran tribulación va a ser impresionante, mis santos. En los noticieros todo el mundo los va a poder ver. A simple vista van a aparecer hombres comunes y corrientes, y lo son, pero con el poder de Dios que Dios les va a dar, van a ser indestructibles. Es impresionante. Estos van a estar predicando y, mis amados hermanos, profetizando por 1270 días, que son los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Eso es lo que dice por lo menos la palabra que estamos leyendo, mis amados hermanos. Vamos a pasar al siguiente versículo, al versículo 7. Mis amados hermanos, permítanme ponérselos aquí. Versículo 7, mira lo que dice, mis santos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido figurado se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, esto es impresionante, mis amados hermanos. Permítanme volver a sus pantallas y vamos a hablar acerca de esto. Fíjense ustedes, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, cuando ellos hayan acabado su testimonio, que va a durar 3 años y medio, la bestia que sube del abismo. ¿Quién es esta bestia que sube del abismo? Yo lo subrayé de amarillo y rojo, fíjense ustedes, ahí está, en el versículo 7, la bestia que sube del abismo. Esta bestia, mis amados hermanos, aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis. El capítulo 13 específicamente habla de 2 bestias, y la primera bestia que sube del abismo, eso significa que sale del mar. Vamos a explicar eso cuando toquemos el capítulo 13 del Apocalipsis, mis amados hermanos. Pero esta bestia que sube del abismo es el anticristo. Esto es impresionante. Miren qué impresionante, mis amados hermanos. Entonces, cuando el anticristo a los 3 años y medio, parecería que el anticristo todavía no va a poder tener el control al 100% de la población mundial, sino que después que mate el anticristo a los 2 testigos, mis amados hermanos, el anticristo se va a hacer indestructible, se va a hacer tan popular que todo el mundo, mis amados hermanos, le va a decir: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra la bestia? La bestia es un ser humano, mis amados hermanos. Entonces, a los 3 años y medio, mis amados hermanos, a los 3 años y medio, mis amados, que van a empezar a profetizar, a los 3 años y medio de los 2 testigos, el anticristo los va a matar. Dios va a permitir, mis amados hermanos, cuando estos 2 testigos cumplan su misión en la tierra, que es profetizar y predicar la palabra del Señor por 3 años y medio, cuando llegue cuando se cumpla eso, Dios va a permitir que los mate. Y esto nos enseña, mis amados hermanos, que no hay mejor día para morir que el día que hemos cumplido con la misión que Dios nos ha dado en este mundo. Todos tenemos una misión. Después de que se cumpla esa misión, ya no hay por qué vivir, mis amados hermanos, sino que el morir es mucho mejor. La muerte es una bendición, ya lo hemos enseñado una vez, mis amados hermanos. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, eso está en el capítulo 13, mis amados hermanos, los capítulos se intercalan, mis amados hermanos, pero el apóstol Juan trata de contar por etapas, por separado, la historia de los 2 testigos. Después va a contar la historia del anticristo en el capítulo 13, pero capítulo 11 y capítulo 13 van together a la vez. Entonces, el anticristo es la bestia que sube del abismo, y hay otra bestia que sube de la tierra, que eso es el falso profeta, que ya lo vamos a tocar en el capítulo 13. Entonces, el anticristo, mis amados hermanos, mire lo que dice, que sube del abismo, que sube del mar. Yo ya les he dicho en el estudio que hemos tenido hace ya varios meses, que se llamaba El secreto mejor guardado. Ese estudio lo tenemos en las redes sociales. Les he dicho, mis amados hermanos, que por lo menos existen 2 tipos de especies: los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Parecería que esta bestia que sube del abismo no es descendiente de Adán. No es descendiente de Adán, porque dice que sube del abismo, del mar, sale del mar. Su antepasado de esta bestia o del anticristo no es el mono ni Adán. Es un reptil que vive en el mar. Así que no es un ser humano al 100%. Tal vez nació de una vientre de una mujer, pero no es un ser humano al 100% como tú y yo. Los descendientes de Adán somos seres humanos comunes y corrientes. Pero estos seres son otro tipo de seres. Eso lo expliqué muy bien en el estudio que lo titulamos El secreto mejor guardado. Entonces, el anticristo los va a vencer y los va a matar.
Verso 8, es impresionante el verso 8. Mira lo que dice el verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Hay bastante debate de qué ciudad esté hablando esto, que en sentido figurado se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. La última frase indicaría que sería Jerusalén. Muchos miran a Jerusalén como si fuera la ciudad santa, ¿verdad? O a Israel como la nación santa. Pero quiero decirles, mis santos, que en Israel hay una ciudad que se llama Tel Aviv. Y Tel Aviv es una ciudad de mucha perdición. Ahí se celebra la celebración más grande del orgullo gay, donde miles de centenares de miles de homosexuales se juntan para celebrar el orgullo gay. Así que Israel, mis amados hermanos, de santo no tiene nada. Sí, la Biblia lo dice, en sentido figurado es Sodoma y Egipto. Muchos decían que este pasaje hablaba de Roma. Mis amados hermanos, pero el último pedazo donde dice, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Así que no cabe duda, mis amados hermanos, que estos dos testigos van a estar, mis amados hermanos, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Van a estar por 3 días, no lo van a querer enterrar. Vamos a leer al siguiente pasaje, ya para ir terminando, permítanme poner en sus pantallas. Miren lo que dice ahí. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Qué impresionante. Permítame volver a sus pantallas, mis amados. Vemos aquí que el anticristo va a poder vencerlos y matarlos, y el día que los mate, lo van a dejar 3 días en la calle, mis amados, solo para burlarse de sus cuerpos. Solo para burlarse, mis amados hermanos, porque parece que le va a correr un rumor de que así como Jesús se levantó al 3er día, ellos también se levantarán. Pero ellos estarán seguros de que no se van a levantar. ¿Ok? Para burlarse que Jesús nunca resucitó. Por eso lo van a dejar 3 días ahí. Dice que la gente se va a regocijar, ¿ok?, sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La predicación es un tormento para los hijos del diablo. Es un tormento. Mucha gente va a la iglesia y no soporta mis predicaciones. ¿Sabes por qué no soportan mis predicaciones? Porque no sos hijos de Dios. No soy yo el que predica mal. No soy yo el que enseña mal. Porque la palabra de Dios es dulce como la miel. Lo enseñamos la semana pasada cuando el ángel le dijo, comete el librito. Es dulce como la miel en nuestros labios, pero es amargo para cuando lo tragamos. Entonces, mis amados hermanos, estos dos profetas parece que atormentaron a la gente por 3 años y medio con su predicación. Por eso lo van a dejar 3 días tirados en el piso, sus cadáveres, para ver si resucitan. Mis amados hermanos, dice que se enviarán regalos los unos a los otros. Ahora, ¿se ha dado cuenta de algún detalle bien peculiar? Que en los primeros 3 años y medio, este pasaje habla de la única alegría que va a existir durante los 7 años. Es el único momento durante 7 años que el mundo se va a alegrar por la muerte de esos dos testigos. El único momento, porque después todo es tribulación. Todo es persecución, muerte, enfermedad, tormento. Con esto, mis amados hermanos, esto no es para echarle miedo a usted. Nosotros nos vamos antes. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia del evangelio, que la iglesia de Jesucristo, que los hijos de Dios, nos vamos antes. Antes que todo eso suceda. Nosotros no vamos a ver todo esto. Nosotros no vamos a sufrir todo esto.
no vamos a sufrir todo esto si nosotros nos ponemos las pilas. Si nosotros tratamos de servir a Dios, si tratamos de buscar su gracia, su misericordia, su benevolencia. Porque Jesucristo, acuérdense que viene antes que todo esto venga sobre el mundo entero. ¿Qué? Entonces el anticristo logrará vencerlos y lo dejará por 3 días, que sus cadáveres estén noche y día, mis amados hermanos, en la calle tirado en la gran plaza de la ciudad. Así que me imagino que va a ser en el mismo lugar donde les mostré hace rato, en el templo, en el patio del templo de Jerusalén. Me imagino que así será. Verso 11. Mira lo que dice acá, está interesante, ¿verdad? Permítame volver a sus pantallas. Mire lo que dice. Verso 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantarán sobre sus pies. Aleluya. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios de los cielos. Tremendo pasaje que acabamos de leer, mis amados hermanos, mis santos. Después que el anticristo logre vencerlos a los 2 testigos y los mate, los va a dejar 3 días y medio en la calle, pero después de los 3 días y medio Dios los va a resucitar y la gente lo va a poder ver, la gente común. Hoy en día, mis amados, vivimos en el tiempo de las redes. Usted lo ve en el momento, en vivo, lo que va a estar sucediendo en cualquier parte del mundo. Usted lo va a poder ver que después de 3 días y medio estos 2 han resucitado. No solo que han resucitado, sino que se van a levantar y una nube les va a llevar al cielo. Y la gente lo va a ver, mis amados hermanos, y se van a aterrorizar. Sus enemigos lo verán, mis amados hermanos. Y en ese mismo instante dice que va a suceder un gran terremoto donde la 10ª parte de la ciudad va a ser destruida. Y murieron, dice ahí, mis amados hermanos, 7,000 hombres. Ahora, en los tiempos del apóstol Juan, todo el mundo sabe esto, que los judíos no contaban a las mujeres y a los niños. Nunca se contaba. Lo único que se contaba en aquel tiempo eran hombres. Así que, si Juan dice aquí 7,000 hombres, ahí no incluye a las mujeres y a los niños que también van a morir. Así que estamos hablando por lo menos de 7,000 mujeres y 7,000 niños y los 7,000 hombres que el apóstol Juan los cuenta. Estamos hablando de un total de 21,000 personas aproximadamente morirán en ese terremoto. Mis amados hermanos, esto es impresionante. Pero hay una parte que a mí me encanta, que es la última parte, mis amados hermanos, del versículo 13. Mire lo que dice la última parte del versículo 13. Voy a leer todo el versículo. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Wow, en la mitad de la gran tribulación los seres humanos le van a dar gloria a Dios y van a reconocer que el que reina es nuestro Señor Jesucristo. Eso es impresionante, mis amados hermanos. Es el único momento en donde se le va a dar gloria a Dios, mis amados hermanos, que va a ser a la mitad de la gran tribulación. Y la otra mitad, mis amados hermanos, no va a ser para nada parecido a la primera mitad, porque después de esto el anticristo va a tomar el 100% del control del mundo. Por eso el verso 14 dice: el segundo ay pasó, he aquí viene el tercer ay. ¿Ok? He aquí el tercer ay viene
pronto. ¿Qué significa eso? Que el tercer ay, mis amados hermanos, es más cruel que los primeros 1 y 2 ayes. ¿Ok? Muy bien, mis santos, llegamos al fin. La verdad quise acelerar, pero no se puede. Mis amados hermanos, y el tiempo siempre se me va. Estamos a tiempo, pero hemos terminado. Toda historia que hemos visto, mis amados hermanos, se ve, yo sé que se ve como futurista, yo sé que se ve como terrorífico, mis amados hermanos, pero si tú eres hijo de Dios, mis amados hermanos, estos tipos de enseñanzas no solamente te tienen que traer en tu corazón temor y miedo, sino arrepentimiento. Si usted siente miedo, si usted siente temor, pero no se arrepiente, no levanta su rostro al cielo y le pide perdón a Dios, entonces no hay nada que hacer. Mis amados hermanos, ¿de qué sirve cuando usted tiene temor? ¿De qué sirve cuando usted se asusta, pero usted no se arrepiente? ¿De qué sirve? De nada. El miedo tiene que traer en nuestro corazón un arrepentimiento. Un arrepentimiento, mis amados hermanos, generalmente el miedo viene a nuestros corazones porque sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Si hay miedo en nuestro corazón es porque algo estamos haciendo mal. Pero eso, mis amados hermanos, no es para acusarle. Si este tipo de enseñanza le trae miedo, es porque Dios les está diciendo: arrepiéntase, hijo mío. Los que no se arrepienten son los hijos del diablo. Los hijos de Dios nos arrepentimos con la disciplina de Dios, con el azote de Dios, mis amados hermanos. Así que, ¿cómo podemos terminar este capítulo? Mis amados hermanos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia, pastor? La buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo está perdonando a sus hijos. Crea en el Evangelio y serás salvo tú y tu casa. Amén. Muy bien, vamos a finalizar con una oración. Si me voy a las redes sociales, de seguro que mis santos vamos a tardar un montón de tiempo más. Veo una buena cantidad de gentes. Dios me bendiga, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, especialmente mis amados hermanos, a todos ustedes que han estado comentando. Gloria a Dios. Veo un montón de gente. Saludar a algunos y a otros no se va a complicar y algunos se van a poner celosos. Así que un fuerte abrazo y un beso enorme para todos los hermanos que se han conectado a esta transmisión. Dios me los bendiga. Ok, veo una buena cantidad de hermanos, veo una buena cantidad de gente que está comentando. Gloria a Dios. Alabado sea de la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Ya para finalizar, mis amados hermanos, veo un montón de gente que está comentando. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Yo quiero pedirles oración, mis amados hermanos, para mi familia, para mi esposa, para el bebé que está esperando a mi esposa, mis amados hermanos, una oración especial. Necesito de sus oraciones también. Amén. Para mañana, mis amados hermanos, les tengo una buena noticia. Ok, mañana vamos a tener una visita sorpresa. Ok, va a ser la primera visita post pandemia que Libertad Sin Frontera va a tener. Eso es espectacular, mis amados hermanos. Así que todos los hermanos de Libertad Sin Fronteras, ok, se van a enterar de quién es la visita el día de mañana. O sea, es una sorpresa. Ok, gloria a Dios. Así que déjenme preparar esto ya para salir, mis amados hermanos. Dios me lo bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por cada hermano que se ha conectado y por cada hermano que va a ver el video ya grabado. Bendice sus vidas, Padre mío. Si están enfermos, sánalos. Padre Santo, si están atormentados, libéralos en el nombre de Jesucristo.